enriquecedor para toda la comunidad educativa. Sabemos que este taller pues tiene un enfoque muy particular. Vivimos tiempos difíciles, vivimos momentos de una pandemia, de muchos meses de encierro, y que definitivamente el manejo de la ansiedad, de la incertidumbre de la situación actual del mundo, nos lleva a tener este tipo de sentimientos y crisis que hoy pues nos traen a bien conocer herramientas de cómo mejor manejarlo y cómo enfrentarnos cada día para salir adelante y ser más resiliente en este momento de angustia mundial. Así que le damos la más cordial bienvenida a la expositora y a todos los participantes, y sabemos que pues el día de hoy va a ser una jornada de éxito y mucha productividad. Así que pasen buenas tardes. Gracias, profesora. Muchas gracias por estas palabras de aliento del profesor Contreras. Y bueno, como bien lo decía el profesor Contreras, la ansiedad se ha convertido en un problema de primer orden en las consultas médicas y sobre todo en las atenciones psicológicas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes, abrumadores y provocan grandes emociones tanto en adultos como en niños, razón por la cual es muy importante resaltar las alternativas saludables para sobrellevarlas. A continuación vamos a leer la hoja de vida de esta profesional que se cuenta con nosotros y ha podido acompañarnos en la tarde de hoy. Ella se llama Marianela Jiménez Montiel, viene desde Costa Rica, es psicóloga titulada por la Universidad Nacional de Costa Rica, posee una maestría en psicología clínica con énfasis en trastornos del aprendizaje y conducta. Igual modo, cuenta con una maestría de psicología clínica y de salud. Ha impartido distintas actividades de investigación, además de diseños y proyectos en el área de la salud. También ha participado como expositora en conferencias, simposios, talleres de cuerdas y ha sido docente en diferentes universidades. La verdad es un honor para la Universidad Especializada de las Américas contar con tal profesional. Así que reiteramos la bienvenida a la magíster Marianela Jiménez Montiel, quien desarrollará el día de hoy el taller Autocuidado como estrategia clave para el manejo de la ansiedad. Voy a dar algunas indicaciones para que la tomen presente. El taller va a ser bastante dinámico, así que pueden prender sus cámaras, pueden hacer preguntas, pueden interactuar de acuerdo a la metodología que va a utilizar nuestra expositora. De igual manera, estaremos transmitiendo por YouTube y estaremos tomando las preguntas para el final del taller por si algunas dudas tienen nuestros participantes. Así que, profesora Marianela, el escenario es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. De verdad, siempre es un placer compartir con los compañeros y colegas y estudiantes de Panamá. Vamos a ver, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Ve en pantalla? ¿Todo bien? Sí, se ve bien. Puede continuar. Okay. Muchas gracias. Ok, bueno, como les habían comentado, ¿verdad? Un poquito en mi hoja de vida, sí, estoy acá en Costa Rica, trabajo en el Hospital Nacional Psiquiátrico, soy residente de la especialidad de psicología clínica, entonces esta parte del manejo de la ansiedad es como el pan de cada día. En este momento me encuentro rotando en el Hospital San Juan de Dios, entonces también se brinda la atención en consulta externa y en hospitalización, y es una situación que siempre vamos a encontrar. Entonces, pensando, cuando la profe Mirna se comunicó conmigo y me dice, Marianela, ¿qué tal? ¿Te apuntas? Yo, por supuesto. Ok, ¿qué hacemos diferente? ¿Qué estamos haciendo también nosotros como profesionales en psicología? Y en esto sí les voy a pedir mucho la participación. Mis talleres y pues mis intervenciones siempre suelen ser un poco dinámicas, entonces voy a requerir de ustedes. Y por eso titulé esto. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué tanto se están autocuidando, colegas? A ver, ¿cómo está ese proceso de cuidado? Así que los escucho antes de arrancar ya con la temática en general. Bueno, yo creo que en esta época de pandemia que todos hemos vivido, nos hemos visto obligados a asumir nuevos retos. Hemos tenido que leer mucho más
y no por ser psicólogos o profesionales de la salud estamos exentos de sufrir de ansiedad o de estrés o de tristeza por todas las situaciones que se han dado, por las pérdidas que hemos tenido, por los cambios que han surgido para todos y tenemos que desarrollar, reconstruirnos, enfocarnos en otras cosas y desarrollar estrategias que nos permitan dentro de este entorno seguro, que ahora ya no es, y ahora está más abierto, pero desarrollar estrategias que nos permitan seguir adelante con nuestro día y cuidarnos, porque tenemos que cuidarnos para estar bien para nosotros y para nuestras familias. Muchísimas gracias, profe. Exactamente. Vean, por lo general nosotros somos muy buenos recetando e indicando, pero ¿qué hacemos con nosotros? Es donde viene la gran pregunta. Entonces, precisamente hoy el taller, sí, vamos a trabajar ansiedad, vamos a trabajar autocuidado, pero primero en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo siempre parto del hecho que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Por eso quiero hacerles esta otra pregunta. ¿Qué tanto están pensando en ustedes? ¿Qué tanto piensas en vos? ¿Y qué haces para vos? ¿Quién se anima a participar? La profesora Victoria levantó la mano. Ok. Buenas tardes, un saludo a todos. Qué gusto poder participar de este taller que para mí pues me parece fundamental. Las preguntas que usted acaba de hacer realmente me llaman la atención porque si bien, como la profesora Mirna acaba de mencionar, los profesores y área de salud no somos exentos de sufrir de ansiedad, pues muchas veces no sabemos reconocerlo. De repente yo estoy sufriendo de trastornos de ansiedad y digo, uy, sí, me duele un poquito la cabeza, me duelen los hombros, tengo un poquito más de tensión, pero qué difícil es afrontar cuando ya nosotros pasamos por un proceso de ansiedad y que como profesionales también nos tapamos los ojitos y decimos, no, yo no sufro de ansiedad para nada. Así que creo que un buen punto a mencionar de salida es reconocer, uno, y dos, aceptar de que tengo un proceso de ansiedad y que de una u otra manera tengo que buscarle solución. Muchas gracias, profesora. Me encanta eso que usted señala, porque eso es algo que nosotros siempre le decimos a los pacientes, autoobservarse. Entonces, ¿qué tanto nosotros también nos autoobservamos? ¿Por qué? Porque como personal, ya sea de salud, porque yo siempre he partido que la psicología puede desenvolverse en muchas áreas, no solamente en la parte clínica, en la parte educativa, forense, etcétera. ¿Qué sucede? Que nosotros en muchas ocasiones perdemos también ese punto de que nosotros somos seres humanos que vamos a tener momentos de fragilidad, momentos de vulnerabilidad y al menos en este último tiempo se ha exacerbado. ¿Por qué? Porque hay una situación estresante para la que nadie estaba preparado. O sea, no hubo un tiempo, al menos cuando he trabajado con funcionarios y también con los pacientes, o sea, en ningún momento nosotros nos dijeron, vean, va a haber una pandemia, tenemos que organizarnos, tome asiento, vamos a crear una estrategia de intervención, un plan de acción y conforme vamos viendo ahí nos vamos ajustando. No, ¿qué nos tocó? Nos tocó de entrada asumir, cambiar y hacer ajustes para que los que quizás no estábamos tan preparados. La primera fase, lo del aislamiento, el ya no poder ver a las personas que queremos, independientemente de donde estemos, siempre somos seres sociales. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a existir ese deseo, esa necesidad de estar en contacto con el otro, especialmente con aquellas personas que son parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Se impacta esos rituales familiares, se impacta esa convivencia, esa interacción e inclusive, dependiendo donde yo labore, entonces, ¿qué pasa? Tengo miedo también de llegar a casa, tengo miedo de interactuar con los demás, con mi familia. Entonces, hasta la parte laboral se ve afectada. ¿Por qué? Porque ya no puedo compartir con mi compañero o mi compañera. Hasta el hecho del almuerzo o el de compartir que yo llevaba un postre o que hice un rico arroz con pollo y voy a compartirlo, ya no es lo mismo.
Entonces, ¿qué sucede? Todas estas son situaciones que nos van cargando a nosotros, que nos van haciendo, ok, que tenemos que irla sobrellevando, pero muchas veces la investidura que tenemos como profesional de la psicología no nos da esa posibilidad de, ok, mirar hacia acá. Entonces, precisamente por eso orienté este taller a ese punto. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes vivencian las diferentes actividades, entonces así también va a ser como más fácil el hecho de poner en práctica estas estrategias con los pacientes. ¿Por qué? O con las personas que ustedes atiendan o las charlas psicoeducativas que brinden. Porque cuando pasa por nosotros, nosotros entonces tenemos más elementos. Nos decía una profesora en un curso de formulación dinámica, no podemos llevar a alguien donde nosotros no hemos llegado. Entonces, a partir de eso, es sumamente importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. ¿Qué tanto estoy pensando en mí y qué estoy haciendo para mí? En ese momento de autocuidado, en ese momento de darme cuenta cómo me estoy sintiendo. En relación a esa pregunta, Magíster Marianela, la profesora Sonia está por ahí, ella quiere comentarnos algo de eso. Profesora Sonia, adelante. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto contar con la doctora Marianela Jiménez en esta oportunidad. El año 2020 nos tomó a todos de sorpresa, pues con el COVID y con nuestras labores diarias a través de plataformas. Esto nos llevó un tiempo a adaptarnos, aprender, desaprender y volver a aprender. Y en un principio, en lo personal, pasaba mucho tiempo frente a la pantalla de la computadora o del celular por el trabajo. Y queríamos estar dando respuesta a nuestros estudiantes y a nuestros compromisos. Esto generó, yo creo que en toda la población educativa, docente y administrativos, una ansiedad. Entonces, pues yo también me pregunté, ¿qué voy a hacer por mejorar esta situación en lo personal y también en el entorno familiar? Porque también se afecta. Pues si uno vive un estrés, pues lo transmite al entorno. Entonces, una de las primeras cosas que opté para este año 2021 es tener tiempo intermitente, o sea, no estar plantada o pegada a la pantalla durante todo el día por periodos muy largos. También ajustarme al horario de trabajo, porque muchas veces pues nos vamos y nos extendemos hasta horas de la noche, sábado, domingo. Entonces tratar de ajustarme al horario de trabajo, y realmente esto me ha ayudado bastante en ese qué estoy haciendo para controlar un poco esta ansiedad. Pero de esta jornada sé que me llevaré esos conocimientos enriquecedores que la doctora Marianela nos va a transmitir. Gracias y un saludo. Gracias, profesora Sonia. Profesora Marianela, también le voy a decir que ya puede compartir pantalla para presentar. Uy, vamos a ver, fue que me sacó entonces. Vamos a ver, ¿ahí están viendo? No, todavía no. Tiene que hacer el proceso nuevamente. Ok, vamos a ver. ¿Ahí sí lo ven? Todavía no. Las preguntas a los participantes las pueden ir haciendo por nuestra página de YouTube y también la pueden hacer los que están participando directamente de Zoom. Listo, profesora, ahora sí. ¿Puede ponerlo en pantalla completa? Ok, aquí estamos. Listo. Ok, ¿qué les hace sentir esta imagen? Esto va muy aunado a lo que nos comentaba ahorita la profesora. ¿Qué les hace sentir esa imagen? Uy, doctora, como que ya está cansadito. Sí, ya, ¿verdad? Ok, gracias, Victoria.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos Por hace acá sentir? por ¿Qué nos YouTube, moviliza? profesora, por acá por YouTube nos señalan que hacen sentir como si estuviera cansado, agotado, rendido. Ajá, muy bien. Ajá, ¿qué más? Soledad, Preocupado hace sin saber sentirse qué hacer. solo. Ok, soledad, preocupación, cansancio, Desesperado. rendido, desesperado, Un y vacío. vacío. Vean todo lo que nos moviliza. Todo lo Triste, que dicen por acá. triste. Vean todo lo que nos moviliza una sola imagen. Ahora imagínense ustedes que les pregunté qué están sintiendo, pero esto no va separado de lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando experimentamos ansiedad, yo siempre esto con los pacientes lo trabajo así, imagínense una represa. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de ver una. Están las compuertas y esa agua está desbordándose y desbordándose y cuando se abre, se viene así de golpe. Precisamente así viene la cantidad de pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no está disociado de lo que yo siento. Entonces, imagínense lidiar con todos esos sentimientos y además los pensamientos. Entonces, yo siempre digo, este señor de aquí a veces nos juega unas malas pasadas. Y a partir de eso, entonces, qué difícil es comenzar a regularlo. Por eso yo dije, bueno, ok, ¿cómo los conecto? Porque siempre hay que pasar, y esto hay que tenerlo presente, siempre tenemos que pasarlo por el cuerpo, sentirlo, porque muchas veces nuestros mecanismos de afrontamiento van muy enfocados a lo que nos dice este señor de aquí. Entonces eso nos permite también guardar distancia. Al guardar distancia me protejo, pero también el precio que yo pago es alto. Como yo les digo a los pacientes, ¿qué factura estás pagando? Entonces me dice una factura muy cara. ¿Por qué? Porque donde yo intento sostenerme, intento estar muy bien y ojo acá, como nosotros los psicólogos y las psicólogas, se supone que ahí pues, hacemos un manejo adecuado, a nosotros nada nos afecta, es más, se enojó, pero si es la psicóloga, si es el psicólogo, ¿cómo? Lo regañó el chiquito, además, ¿cómo hizo eso? ¿Qué le pasó? Su psicología no le sirvió, e incluso a veces nos dicen eso, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Sí, profesora, para comentarle que acá en YouTube está bastante activo lo que es los mensajes. Nos dice Erika Almario que siente mucho vacío emocional con la imagen. Nos dice María Camarena que siente mucha preocupación, que se siente como pensativo. Estos son algunos comentarios que estamos recibiendo. Ok, gracias, Susana. Entonces, vean, precisamente se va acumulando todo eso y yo me pongo esta armadura de que, ok, o la investidura de que soy el psicólogo, soy la psicóloga y tengo que hacer un manejo asertivo, saludable, pero por dentro puedo estar sintiendo absolutamente todo esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas soy un simple ser humano, soy un hombre o una mujer que está experimentando muchas situaciones, soy ama de casa, soy esposa, soy hermana, soy hija, soy tía, soy profesora, tengo muchos roles que cumplir y todo eso puede estar pasando dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no entro en contacto con eso que yo estoy sintiendo y me mantengo con ese frente activo, va a llegar un momento en que va a colapsar. Entonces, ahí es donde comenzamos a experimentar esto. Por eso me gustó mucho esta imagen cuando me la encontré, que es la ansiedad. Entonces, sí, tengo una situación difícil y yo recuerdo cuando en estos momentos estaba acá en Costa Rica, hacemos bachillerato y después la licenciatura. Yo recuerdo que leía un libro de psicología de la salud y hacía la diferenciación de estrés y ansiedad. Y entonces, por lo general, nosotros solemos anticiparnos. Entonces, imagínense, nos dicen, bueno, es que tenés una presentación o es que tenés un examen y ya uno está haciendo así como, no me sé aquello, se me va a olvidar, y es que aquí, y es que allá, y entonces ya me comienza el dolor de estómago, o si no me comienza el hambre, estoy cansadísima porque he pasado estudiando, por ejemplo, me voy a acostar, no dormí nada, y tras de eso amanezco con una diarrea. Entonces son diferentes situaciones que me comienzan a generar, pero ¿qué pasa? Mi cuerpo lo habla. Entonces, como esta señorita de aquí no lo expresa, no tengo como las maneras de sacarlo, entonces el cuerpo tiene que de alguna forma encontrar el medio para.
Entonces, por supuesto, tenemos todas estas reacciones fisiológicas y se van a manifestar en conductas que pueden ser adaptativas o que pueden ser no tan adaptativas. Al menos ahí pues viene esto como que exageramos en las comidas. A veces inclusive se ha notado que con esta situación de pandemia ha habido un aumento en el consumo de alcohol, en el consumo de tabaco. Las personas al estar más tiempo, lo que nos señalaba la profesora, al estar más tiempo en teletrabajo, el hecho de estar conectados siempre e incluso estar en casa. Y otro elemento, los chicos han estado en casa también, recibiendo clases. ¿Y qué sucede? A veces el papá, la mamá o el cuidador o la persona que esté a cargo también tiene que ser de docente. Entonces está haciendo teletrabajo, está haciendo mamá, está haciendo ama de casa y también está haciendo, ¿verdad? O si es un caballero el que está haciendo esas funciones, pero también está siendo profesor o profesora. Entonces, y no, quizás no de un chico, sino de varios. Entonces, imagínense cómo tenemos que partirnos y por supuesto, esto nos va a generar una sobrecarga. Entonces, si yo me mantengo en una constante de que, ok, no tengo que aguantar, tengo que seguir, no me doy ese espacio, entramos en la fase del nivel de estrés, o sea, de resistencia. ¿Y qué sucede? Cuando hablo de resistencia, no sé si a ustedes les genera quizás, y me corrigen si me equivoco, si esto les resuena a ustedes, me dicen, resistencia como sostener, como aguantar, como tratar de lidiar con lo que viene, como con peso, como con cansancio. ¿Les suena? ¿Les llega esas palabras cuando hablamos de resistencia? ¿Sí, no? De seguro que sí, todos estamos tratando de resistir a esta situación, de verle lo positivo, pero ya como que ya extendimos mucho lo positivo, ya estamos agotados realmente. Por supuesto, y es que todo lo que llega a un punto de resistencia llega a una fase de agotamiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se va a manifestar? Quiero que lo piensen en sus cuerpos, lo que nos señalaba la profesora al inicio, el autoobservarse. Quiero que hagan un pequeño examen así de autoobservación y me compartan qué es lo que ustedes sienten que su cuerpo les está diciendo. Uy, estás estresado, estás estresada, estás cansada, necesitas hacer una pausa. ¿En qué áreas del cuerpo se les manifiesta? La profesora Mirta, ¿quiere decir algo? Hombros. El micrófono, profe. Siempre en la nuca, Ajá. enseguida, y a veces un dolorcito de cabeza. Ok. Esa parte de acá, profe. Y en la parte de abajo de la espalda. Ok. Muchas gracias, profe. Ajá. ¿Quién más? Yo pienso en todo el cuerpo. Ajá. Dolor de estómago. ¿Alguien dijo dolor de todo el cuerpo? Debilidad en todo el cuerpo. Ah, debilidad, debilidad. mucho dolor de cabeza y también insomnio. Ok. Vamos Por a acá ver. en YouTube nos dicen dolor de cabeza, también nos dicen así como este dolor en la parte del cuello, tensión. Ok, ¿alguien más? También nos dicen Karen Alvarado que dolor en las manos y en el pecho, se siente el pecho congestionado, apretado. Ok. Vean qué interesante, todo se ubica del tronco hacia arriba. Me hace pensar, escucharlos a ustedes, como si llevaran una carga. Imaginemos que nos echamos un saquito encima y vamos llevando esa carga. Va pesando sobre esa espalda, va impactando esa columna, va agrediendo esos músculos. Esta parte de aquí duele, este cuello duele. Obviamente, tanta presión y tanta tensión, me voy a sentir débil y por supuesto que voy a tener un dolor de cabeza. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, que uno llega tan cansado y uno deseando acostarse y no se puede dormir. Entonces, tras de eso comió a deshoras y le dio un mal de estómago. Así es, profesora. Y mire que por acá nos señalan que todas esas manifestaciones causan como una falta de fuerza, se sienten sin energía. Esto nos lo dice Marión Alexis Guerra desde nuestra página de YouTube.
Ok, gracias Susana. Entonces vean qué interesante, vean cómo incluso el cuerpo, son diferentes malestares lo que ustedes me han dicho, pero vean que si lo vemos desde esa parte y nos imaginamos, porque yo los escucho a ustedes y eso fue lo que me resonó. Yo dije, es como si lleváramos esta carga y por supuesto que esto pesa y esto cansa. Yo le digo a los pacientes siempre, ¿saben qué sucede? Que nosotros vamos por la vida como con un saquito y absolutamente todos andamos un saquito a cuestas y vamos echando y vamos echando. Y a veces uno cuando, no sé si les ha pasado, que van al súper y vienen con las bolsas y vamos así todos erguidos, caminando súper bien. Pero es tanto la distancia que caminamos que ya nos vamos jorobando. Y cuando acordamos estamos así. Y tras de eso nos duelen las manos y tenemos a veces que hacer paradas, pero a veces digo, no, porque si paro me voy a cansar más, se me va a enfriar el cuerpo, no voy a tener chance, voy a llegar más tarde. Y vean, con eso comienzo a establecer otras prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Me voy quedando, la pregunta es, ¿dónde me quedé yo en todo esto? Y por supuesto que nuestro cuerpo nos está hablando. Cuando tenemos todo esto, por eso les pedí este ejercicio de observarse, de mirarse, de detenerse. ¿Por qué? Porque cuando ahora vamos a hacer una relajación y siempre pedimos conciencia plena, nosotros le decimos a nuestros pacientes, somos buenísimos para eso, es que tiene que entrar en conexión, tiene que tener conciencia plena. Ajá, ¿y qué pasa con nuestra conciencia plena? Si nuestro cuerpo nos está pidiendo a gritos un espacio de descanso y nosotros, o sea, no nos lo permitimos, porque sí, me acuesto, pero este de aquí sigue trabajando y pensando en lo que tengo que hacer mañana. Y por supuesto que entonces el cuerpo nos empieza a hablar. Y ahí es donde es importante la parte del autocuidado. Vieran que revisando esto del autocuidado me encontré que en la parte de los griegos, ellos tienen una visión integral de lo que es el autocuidado. Entonces ellos nos plantean de que sí, hace referencia a ese cuidado de sí, pero que no solamente se debe cuidar el cuerpo, sino se debe cuidar el alma. Entonces, incluso, bueno, al menos a nosotros acá siempre nos recomiendan, en proceso de residencia tenemos que llevar nuestro propio proceso psicoterapéutico. Entonces, ¿cuántos de nosotros también nos damos esa oportunidad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos interactuando siempre, sea en un ámbito clínico, sea en un ámbito educativo, en un ámbito forense, incluso aunque esté en una parte administrativa, siempre va a llegar alguien que nos va a contar diferentes situaciones y nosotros no somos de piedra. Entonces, ¿qué pasa? Va a movilizarme cosas. Entonces, ¿qué tanto me estoy cuidando? Y al menos los griegos señalaban esta parte que a mí me encanta, que ellos decían que esta parte del cuidado del cuerpo, iba enfocado a la parte de la salud, los ejercicios, sin exceso, eso me gustó mucho, sin exceso, y la satisfacción mesurada de las necesidades. ¿Por qué? Porque a veces nosotros digo, uy, qué rico un helado, o qué rico un chocolate. Ajá, pero no fue la barrita que me comí, ¿verdad? No fue el poquito de helado, fue la caja. Y después estoy con el dolor de cabeza o con el mal de estómago. Entonces, ¿cómo incluso llegar a ese equilibrio me va a permitir a mí entrar en armonía y en conexión con mi cuerpo? Y además, vea que ellos incluyen lo que eran las meditaciones, las lecturas. Vean, esto me fascinó, las notas que uno toma en los libros. Entonces, ustedes podrían decirle a uno de sus pacientes, bueno, es que si a usted le gusta leer, ok, lo que usted apunta es también parte de su autocuidado. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le removió? ¿Con qué se quedó usted? Entonces, vean qué interesante, porque a veces nosotros pensamos que el autocuidado es, ok, que tenga el pelo bonito, que me bañe, que esté limpiecita, que coma bien. Bueno, digamos que ahora con la onda del ejercicio, que haga ejercicio, que me tome las pastillas, si tengo que tomarme las pastillas, de las enfermedades crónicas que tenga. Entonces, o por lo menos de lo que me indiquen, si es que voy al médico y es que si soy adherente al tratamiento, porque eso también son otros 100 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que vean cómo incluso ellos ven el autocuidado en otras esferas que quizás ni nosotros nos imaginamos. Y si nosotros queremos enganchar con esa otra persona a la que nosotros nos estamos dirigiendo, ya sea y ojo con esto, yo no solamente me enfoco en la parte clínica, yo siempre veo la parte de educación. Yo soy psicóloga educativa de corazón, siempre digo, y psicóloga clínica por necesidad, en el sentido de ampliar el conocimiento y el entendimiento de lo que se me presenta. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que también aprender a educar, en el sentido de, ok, no solamente el autocuidado se enfoca en esto, sino, ok, ¿qué otras cosas estás haciendo vos que podrían ser también autocuidado y no te habías dado cuenta? En el momento en que yo le doy la vuelta a la tortilla,
Entonces la persona se queda, mira, y eso es autocuidado. Entonces quiere decir que yo estoy haciendo esto bien. Yo no lo sabía, no sabía que eso podía ser beneficioso para mí. Entonces, me permite a mí como entrar ya de una manera mucho más fácil e incluso, vean por dónde vamos ya y dónde voy con ustedes en el ejercicio. Porque por ciertos rostros que veo, por los comentarios que me han leído y por lo que ustedes han expresado, he conectado en ciertas cosas. Y ustedes ahí me están escuchando y están procesando y están viendo para acá. Entonces, así es, profesora. Imagínense que siguen escribiendo y dicen que todas estas situaciones, nos dice Ana Yarixa, que la llevan a una motivación baja por el aumento de angustia que siente ante tanta tensión. Y también Griselda nos dice que esos dolores punzantes en los hombros son como constantes, ¿no? Exacto. Entonces, vean cómo estamos conectando y cómo ustedes están, y yo les pregunto, eso no me lo tienen que responder, esa es pregunta para cada uno. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Lo habían visto? O quizás ya es tan usual que siente ese dolor en el cuello, es tan usual que siente esas punzadas, es tan usual ese dolor de cabeza que me tomo las Panadol o las acetaminofén y jaló, listo. Que es tanta cosa la que tengo que hacer que en algún momento hasta el dolor de cabeza se me olvidó. Entonces llega así a ser es, profesora. Imagínense que también nos dice Ana que por lo menos ella en su caso son muchos dolores de cuello y Helen dice que también le pasa que aumenta de peso. Ajá. Sí, porque comenzamos a hacer hábitos alimenticios que no son tan buenos. Entonces, al menos yo lo reconozco. Yo, el que me conoce acá sabe, para mantenerme despierta y para mantenerme activa, me meto azúcar. Entonces, y entonces paso así como, ¿verdad? Súper activa, entonces, pero tiene un precio. Entonces, y a eso es lo que voy, y con esto quiero que, teniendo claro cómo estamos nosotros, que ahora ya nos vimos, ya nos reconocimos, hicimos ese examen, ahora les voy a hablar de la ventana de tolerancia. No sé si la habían escuchado antes, el concepto de ventana de tolerancia. ¿Sí, no? ¿Dicen algo por ahí, Susana? No, por acá no, parece que no hemos escuchado la ventana de tolerancia. Primera vez. Ok, esto es sumamente importante cuando trabajamos ansiedad o que incluso cuando trabajamos trastornos del humor o cambios afectivos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la ventana de tolerancia es ese umbral que yo tengo para tolerar las situaciones difíciles o adversas. Entonces ustedes observen la imagen y si ustedes visualizan, yo creo que acá sí se ve el mouse donde estoy moviendo, donde está la playita, esa es la ventana de tolerancia. Es decir, ahorita todos estamos como en esa parte, en la ventana de tolerancia. O sea, es el momento en que yo me siento tranquila, me siento serena, me siento bien. ¿Qué sucede? Pasa alguna situación estresante en este momento, me llaman, me dicen, por ejemplo, pongámoslo así, ahora con toda esta situación económica que me cobran o surgió un gasto, algo que yo no tenía pensado, ¿y qué pasa? Ya de una vez me agarró el dolor de cabeza. Ya incluso me hablaron y ya contesté hasta de mala manera. Entonces, ¿qué pasa? Mi ventana de tolerancia se comenzó a estrechar, comenzó a ser pequeña. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo no es ajeno a eso. Entonces, hay una hiperactivación. A mí me gusta trabajar con este volcancito de acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desregulación y entonces ahí yo voy a experimentar diferentes sentimientos. Voy a tener más actividad neuroendocrina, entonces puede ser que yo esté más alerta, que esté como más a la defensiva. Yo siempre le digo a las personas, imagínense ustedes que donde están ahorita viendo esta charla taller, ustedes vean al frente de ustedes un Rottweiler que está gruñéndoles y que le está pelando los dientes. Ustedes se van a quedar así serenitos y tranquilos escuchándome. No, ¿verdad? Salir disparados. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro es muy primitivo y ese señor no le gusta complicarse la vida y entonces también él tiene una parte de, o sea, huella anémica que nos dice, ok, eso es un peligro, hay que huir por la vida. Entonces, obviamente que se activa toda una respuesta neuroendocrina donde nuestras pupilas se dilatan, el corazón comienza a latir más rápido, hay más bombeo de sangre, la oxigenación es más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a la huida.
E inclusive hasta puede haber una dificultad de control de esfínter, etc. Entonces, ¿qué sucede? Estamos más reactivos y en ese momento nos puede pasar como el volcán. Nos dicen cualquier cosita y ¡pah!, explotamos. Pero también nuestra ventana de tolerancia puede tener el otro polo, que es que también se vuelve pequeña, pero entonces comenzamos a aislarnos. Y por eso a mí me encanta compararla con el pingüino. Entonces, imagínense un pingüinito en el iceberg, cada vez allá en la Antártida o en el Ártico, alejándose, distanciándose. ¿Por qué? Porque, o sea, siento que la situación me está sobrepasando tanto que ya ni fuerza tengo para eso. O sea, ya me cansé de pelear, ya me cansé de batallar. Entonces comienzo como en picada. Y comienzo, por supuesto, también ahí tenemos una respuesta neuroendocrina donde ya comenzamos a distanciarnos, ya no quiero levantarme de la cama, ya me siento pesado. Entonces, a partir de ahí, es que yo tengo que observar y por eso quiero preguntarles cuál es mi tendencia. Y eso no necesariamente me lo tienen que contestar, sino que ustedes se lo pregunten y ustedes digan, ok, ¿será que tiendo a ser como el volcán? O sea que mi humor cambia, reacciono violento, agresivo. A veces yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha sucedido que llego a un lugar y yo digo buenos días o hola, ¿cómo están? Y pues, y parece que les insulté. Y me contestan, bien, o si no, ojalá le contestaran a uno así, ¿verdad? O si no, quizás uno llegue y le pide algo a una persona y esta persona reacciona de una manera que uno dice, ay, pero ¿qué pasó? O sea, yo no la ofendí, yo no le dije nada así, y la persona reacciona de esta manera. Entonces, me voy a tornar hostil, voy a responder sin pensar, incluso voy a decir cosas que no necesariamente siento, ni estoy pensando, pero en el momento, en el calor del momento, sí, estoy como el volcán y exploto. Y lamentablemente explotamos en los lugares menos indicados y con las personas que ni vela tienen en el entierro. O si no, podemos tener la tendencia del pingüinito, como les decía. Voy a tender a aislarme, me repliego en mí mismo, no hablo de lo que yo siento, lo que conversábamos al inicio, me siento triste, desesperanzado, pierdo la motivación. Entonces, algunos me podrán decir, bueno, Marianela, el asunto es que da ahí, o sea, yo no es que estoy en una solamente, a veces yo estoy en una o en la otra. Ok, y eso es lo natural, o sea, no podemos ser ni volcán ni pingüino solamente, podemos oscilar, pero el asunto es que yo tenga la capacidad, ahí es donde marca la diferencia, donde yo tenga la capacidad para identificar cuando mi ventana de tolerancia se está estrechando. Entonces, a partir de esto, que conocen la ventana de tolerancia, ¿qué les genera o qué les hace pensar? Por acá nos cuentan que todos somos como volcanes, dice Kathleen. Todos somos volcanes a punto de erupción y a veces lo demostramos y otras veces lo reservamos. También quiero aportarle, profesora, que hay participación por parte desde Colón, desde Veraguas, que están muy atentos a la exposición, muy contentos con la exposición del día de hoy. Qué bueno, me alegra, esa es la idea, que la disfruten y sobre todo que a partir de lo que ustedes observen en sí mismos, vean, eso fluye cuando uno trabaja con los pacientes, pero primero hay que pasarlo por acá. Entonces, vean, precisamente en esa parte, ok, si soy puro volcán, entonces ya yo me doy cuenta que mi ventana de tolerancia se está estrechando. Ahí es donde yo comienzo a trabajar. Y es donde vamos ahorita a ver la parte de los recursos. Ya casi nos estamos introduciendo a la parte de los recursos. Entonces, ahí es donde yo comienzo a identificar, ok, mi ventana se está estrechando. Si yo les dijera a ustedes que observaran la ventana que tienen cerca, si es que tienen una ventana cerca, o la que pueden imaginar que está cerca de donde ustedes se encuentran, ustedes podrían ver la totalidad de todo lo que hay afuera de sus casas o de donde ustedes se encuentran. ¿Sí o no? Seguro que no podamos ver todo. No, seguro definitivamente que no. Vemos solamente una pequeña parte. Eso pasa con cuando nuestra ventana de tolerancia se estrecha. O sea, yo solamente veo un fragmento. Entonces, ¿qué pasa? Entre más pequeña se haga, menos voy a tener posibilidades de ver. Donde es importante comenzar, ok, se me está estrechando la ventana de tolerancia. Puedo tender a volcán o puedo tender a pingüino. O si no, comienzo como a oscilar entre uno y otro. Y ahí es donde yo tengo que hacer un alto y preguntarme, ok, esta es la primera vez que yo vivo una situación difícil. Por supuesto, si yo les pregunto, ok, es la primera vez que vivimos una pandemia, pues todos vamos a decir, ay, sí, es nuestra primera vez. Nadie nos entrenó antes de. Pero si yo les pregunto, ¿ustedes han pasado situaciones difíciles en su vida?
probablemente todos me digan, sí, Marianela, en algún momento, de una u otra forma, de diferente intensidad, pero sí hemos vivido una situación difícil. Entonces, ahí es donde yo les hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué tendría, ahí se me fue una de, qué tendría a hacer antes que me ha dado buenos resultados? Esa pregunta sí se las acepto que me la respondan. Que en esas situaciones difíciles, visualícense, miren, como yo les digo, retrocedan cassette y vean una situación difícil que ustedes hayan afrontado. ¿Qué hicieron en ese momento que les ayudó a salir de ahí? Nos dice Marta Caballero que con sus situaciones difíciles lo que ella ha hecho es apoyarse de su familia. Ok, la familia, muy bien. Buscar como recursos de apoyo, redes. Ajá, ¿qué más? Por acá también nos dicen que tener fe. La parte espiritual no la podemos dejar de lado, independientemente del credo religioso. Yo siempre he dicho, y algo que me enseñaron en la U desde, iba a decir desde pequeña en la parte de la psicología, fue, o sea, nunca se meta la parte de religión porque nunca va a llegar a un acuerdo, ni en política, ni en fútbol. Entonces, independientemente del credo religioso, si hay una fe y una confianza en un ser superior, y esas son mis palabras siempre que trabajo con los pacientes, enhorabuena que le está sirviendo. Entonces, eso es un recurso que no podemos dejar de lado. También nos señalan que uno de los resultados que han tenido es ser muy paciente, ser pasajero, necesitar como ese espacio para poder seguir adelante, sobre todo positivo, ¿no? Dice que Dios aprieta pero no ahorca, nos dicen por acá. Ok, muy bien. Si lo pusiéramos eso en términos psicológicos, nosotros diríamos tomar distancia emocional. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver, acá que en Costa Rica se acostumbra siempre en diciembre a hacer los toros a la tica. Son muy populares aquí, o sea, las corridas de toros. Entonces, bueno, allá en Panamá, pues hacen los redondeles, ¿verdad? Y ahí están los toros y hay gente que se mete ahí, ¿verdad? A torear y todo lo demás. Yo siempre digo, y esto lo comparo con los toros o lo comparo con el fútbol. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una corrida de toros y estamos en la barrera, nosotros decimos, uy, pero qué tonto, ¿por qué no se quitó? Igual en el fútbol. Yo escucho nada más, yo no soy fanática, pero yo escucho a la gente, pero ¿por qué no le hizo esto? ¿Y por qué no se movió para acá? Es muy fácil verlo desde afuera. Y desde afuera yo puedo decir como 1000 opciones de por qué no lo hizo así. Pero si yo estuviera ahí adentro son otros 100 pesos. Es totalmente diferente la situación. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo en carne propia y no puedo tomar esa distancia emocional para ver las cosas diferentes. Mientras que si yo las veo desde afuera, incluso desde altura, yo puedo decir, pero mira, si está pasando esto, ¿por qué no haría esto? ¿Por qué no toma esta decisión? Entonces, esa es una de las estrategias que nosotros debemos comenzar a trabajar. No solamente con las personas, sino también con nosotros mismos. Ok, si este toro me está revolcando, si este partido me están ganando, entonces, ok, ¿qué hago para tomar esa distancia? Para salirme. Entonces, muchas veces esas estrategias, además de buscar la familia, de buscar esta espiritualidad, puede ser que en algún momento a mí me haya servido leer un buen libro. Hay personas que le encanta cocinar, otras personas les encanta escribir. Una paciente me decía, bueno, algo que yo hacía y que me ayudaba muchísimo era hacer tarde de películas con mi familia los sábados y viéndolo bien, tenemos años de no hacerlo. Una paciente con un cáncer bastante complejo, entonces ella me decía eso y comenzó a practicarlo. Dice, a mí me gustaba leer, tengo un rato de no leerme un libro. Entonces, comenzar a trabajar en eso y retomar aquello que en aquel momento me funcionaba, no solo me conecta con esa parte de mí y me hace ver en qué momento me perdí, en qué momento me desconecté de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta y de aquello que a mí me llena. ¿Por qué? Porque, vean, muy fácil es recetar técnicas. O sea, la técnica es como si fuera un recetario. Ahí está. Y la persona por lo general siempre, ves que a mí no me sirve. A mí me ha pasado que comienzo a trabajar con, no, ya eso lo hice, no me sirve. No, es que a mí no me funciona eso. No, es que yo no sé respirar. Es que eso a mí no. Entonces, ¿qué sucede? Yo comienzo a trabajar primero con lo que sí es significativo e incluso con qué lo conecta emocionalmente y con qué lo moviliza, porque muy probablemente ahorita a este punto ustedes han identificado como ciertas situaciones que le hacen decir, mira, esto a mí me gusta, tengo rato incluso de no hacerlo, no me acordaba
no me percataba de eso. Y ahí es donde es importante. Entonces, los invito a reflexionar. Actualmente, ¿cuántas de ellas estás practicando? Profesora Marianela, en ese sentido también mencionar que María Camarena nos dice que para ella es mucho más fácil dejarlo atrás y seguir adelante, ¿no? Que hay muchas cosas buenas y pensar pues en lo positivo que está por venir. También nos señala Sofía que, bueno, ella lee la Biblia y busca como ese acercamiento a Dios. Y saludos le manda Bielka, dice que excelente exposición. Muchas gracias. Aquí seguimos trabajando para que se lleven todo lo mejor posible y la mayor información. Entonces, vean, precisamente, sí, hay momentos en que tengo que tomar y dejar pasar. Y habrá momentos en que tengo que conectar más con la situación. E incluso va a haber momentos en los que yo diga, bueno, me quedo con esto. Ahora trabajaba con un grupo de anestesiólogos y me decían, yo suelto. Y qué difícil es soltar. Entonces, ¿qué soltamos nosotros? Y más los psicólogos y las psicólogas, queremos agarrar a todos. Entonces, en tratar de sostener y de llevar a los demás, también me paso una factura muy alta. Entonces, precisamente es donde yo comienzo, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántas de esas cosas que me hacían sentir vivo, que me hacían sentir viva, que me hacían sentir yo, entonces estoy haciendo en este momento y que puedo retomar y que me hagan sentir plena, que me hagan sentir pleno? Creo que eso es fundamental, porque a partir de ahí, entonces todo lo demás va a tener como una base segura, una base sólida para, ok, comenzar a enriquecer lo que ya está, porque nosotros no llegamos como un libro en blanco. O sea, no es la primera vez que pasamos una situación difícil, no es la primera vez que nos sentimos ansiosos, no es la primera vez que estamos tristes, no es la primera vez que explotamos. Y hemos tenido recursos que nos han servido y han sido buenos, y han sido eficaces, y eso nos demuestra a nosotros que, puña, es cierto, soy buena, soy bueno. O sea, no es tan catastrófico todo, ni siquiera me había dado cuenta que era tan fuerte o que era tan valiente. Y vean, cuando ustedes le devuelven ese reflejo a las personas y ¿te has dado cuenta lo valiente que sos? Yo estoy sorprendida. Y se quedan unos así, ¿ah? ¿Es cierto? ¿Está hablando de mí? Pues sí. Lo que pasa es que, no sé, entonces ahí nos convertimos como ese reflejo en el espejo, donde la persona dice, mira, sí es cierto. Entonces quiere decir que no soy tan inútil, porque tampoco es que nos tratamos tan bonito. Es que no soy tan inútil, no es que soy tan tonta, no soy tan tonto como yo creía. Entonces ahí comenzamos a construir esa base segura para lo que sigue. No sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de leer un cuento de Jorge Bucay que se llama El Buscador. ¿Lo han conocido? ¿Lo han leído? Creo que no. No, ok. Si no, entonces eso les queda de tarea. Les voy a hacer como un resumen. Es muy lindo para trabajar en terapia. ¿Qué sucede? Que lo que señala es que había un hombre que salió a dar a hacer como un recorrido, un viaje, pero llevaba los ojos de un buscador. El que busca encuentra, y también puede ser que no encuentre nada. Entonces, ¿qué pasa? Que él, como andaba muy observador, se percata de una piedra algo especial. Él llega como a una especie de pueblo y decide descansar, entonces ve esta piedra, y cuando él se acerca y la observa ya con mayor detalle, resulta que era una lápida. Entonces, en esa lápida venía el nombre de la persona y el tiempo de vida, ¿verdad? Con los años, los meses y los días. Y él comienza a adentrarse y se percata de algo que lo asustó mucho. Y resulta que es que las lápidas tenían, el que había vivido más tenía como 11 años, 8 meses y 3 semanas, una cosa así. Y él dice, Dios mío, ¿qué es esta maldición a este pueblo? ¿Qué pasó aquí? O sea, que los niños están muriendo tan jóvenes, tan pequeños. En eso viene el cuidador del cementerio y le dice, ¿verdad? El buscador le dice, oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tienen esta maldición? ¿Qué fue lo que pasó? Le dice, no es ninguna maldición. Es que nosotros desde pequeños, cuando cumplimos 15 años, se acostumbra que nos regalan una libreta. En esa libreta nosotros anotamos los momentos vividos de felicidad, de alegría, y anotamos el tiempo en la izquierda, el momento, y en la derecha, el tiempo que nosotros permanecimos felices. Entonces, si Cupido ha llegado por ahí al corazón de algunos de los que me escuchan, probablemente todos experimentaron, uy, qué felicidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se anota, por ejemplo, ahí sí, la felicidad me demoró
un mes, 2 meses, y si ya me hice novia, me hice novio, me hice pareja de esa persona, todavía mucho más tiempo. Entonces ellos lo iban registrando. Cuando la persona moría, recogían la libreta y entonces lo que le anotaban era el tiempo vivido. Y ellos partían del hecho de que en esos momentos era realmente el tiempo vivido. Entonces, a partir de esta reflexión, yo quiero que ustedes también se hagan la pregunta: ¿cuánto tiempo has vivido? ¿Eres buscador? ¿Y qué has encontrado? Esa es una tarea para ustedes. Que después, ahora que se acuestan, mañana, cuando ustedes se sientan preparados, quiero que la revisen. Como yo les digo, correr cassette y ver hacia atrás. Y como también les he dicho a otras personas, vean, independientemente de lo que hayan hecho, bien, mal, bueno, o lo que hayan pagado, la factura, el costo emocional o demás, de una u otra forma llegaron hasta aquí. Entonces fue bueno porque les permitió llegar hasta aquí. Pero no tiene por qué necesariamente seguir resistiendo. A partir de ahí es donde yo puedo hacer un corte. Aquí es donde hago un antes y un después y marco la diferencia. Entonces, para ir afianzando todo esto, les traigo como diferentes estrategias. Muchas veces lo que podemos hacer, vean, algo como muy básico es escribir frases positivas. Muchas veces yo no sé si les ha pasado que uno dice, tranquila, yo puedo con esto, no, segura, respira profundo. O frases que a personas nos han dicho y que nos ayudan muchísimo a regular, nos ayudan como a inyectar energía. ¿Qué es el consejo? ¿Qué es la recomendación? Que lo anoten en un post y lo peguen donde ustedes lo vean diariamente, en la computadora, en el espejo del baño, no sé, en algún lugar, y que también eso les sirva a ustedes y que se conviertan como en autoinstrucciones que nos damos a nosotros mismos para mantener esa positividad y esa energía y motivación. Y durante momentos de mucha ansiedad, también es importante un objeto canalizador. A mí me gusta y lo he introducido y le ha funcionado mucho a los pacientes lo que es el trabajar con texturas. Puede ser un objeto duro, puede ser un clip, puede ser incluso una canica, puede ser un pedacito de tela, un pedacito de pabilo o hilo de tejer, o un osito chiquitito, una bolita de estas, pero algo que yo sienta, incluso puede ser hasta el anillo que ando o la pulsera. E inclusive a veces he trabajado con pacientes que les funciona muy bien andar como una pulsera y entonces que esa pulsera les recuerda el hecho de comenzar a respirar, comenzar a tranquilizarse y comenzarse a regular. Entonces eso es sumamente importante. Susana, ¿cómo andamos Profesora con Marianela, el tiempo? sí, eso le iba a decir, le quedan aproximadamente como unos 5 minutitos. Exhorto a las Perfecto. personas que están con nosotros en Zoom y también que están viendo la transmisión por YouTube, que puedan ir haciendo sus preguntas, porque la profesora Marianela pues la va a responder cuando terminamos la exposición. Vamos a tener un momento para responder las preguntas que tengan en relación al manejo de la ansiedad. Ok, perfecto. Justo el tiempo que necesito para esta última parte. Entonces, vean que todo hemos venido hablando y he venido como un hilo conductor. Ahora llegamos a una fase y yo quiero que todos comencemos a respirar profundo. Claro, si tuviéramos después otra ocasión, otra oportunidad, y si no ustedes lo buscan en YouTube, yo siempre le digo a los pacientes que nos podemos ayudar con los recursos que hay en Internet, comenzar a respirar de profundo, hacer respiración diafragmática. Nada más el consejo que les doy es que se observen, y si comenzamos a respirar profundo y hacemos esto, que subimos los hombros, no estamos respirando profundo, sino que más bien nos estamos tensando. Entonces, para que lo tomen en consideración. Quiero que traten de asumir una posición cómoda en este momento. Voy a hacerles una relajación muy rápida de 2 minutos. Así que por favor pónganse cómodos, cómodas y comiencen a respirar. Vamos a respirar muy despacio. Voy a imaginar que el aire se ha convertido en una nube suave y blanca que entra por mi nariz, recorre mis pulmones y siento cómo mi estómago se infla. Continúo respirando suave y despacio. Si tengo los ojos abiertos, voy a concentrarme en la imagen que hay de fondo. Y si los tengo cerrados, voy a imaginar un lugar verde donde hay agua, donde hay unas piedras y puedo escuchar cómo el agua corre y golpea las piedras. Continúo respirando y la nube suave blanca se torna más cálida.
Respiro profundo y despacio. Puedo escuchar al fondo el sonido de las aves. Quizás está corriendo una leve brisa y puedo sentir cómo las hojas de los árboles se menean. Tal vez puedo sentir cómo la brisa acaricia mi rostro y me susurra al oído. Continúo respirando suave y despacio y siento cómo la nube suave y blanca me envuelve. En este momento estoy sintiendo paz, tranquilidad, serenidad, armonía y equilibrio. Continúo respirando suave y despacio. La nube suave y blanca me ha envuelto por completo. En este momento voy a pensar en una palabra que resuma todas las sensaciones de paz, tranquilidad y serenidad que estoy sintiendo. Y voy a tener la certeza de que cada vez que piense en esa palabra, mi cuerpo va a sentir tales sensaciones. Continúo respirando suave y despacio y voy a decirme, mi mente está tranquila, mi cuerpo está relajado. Continúo respirando y poco a poco voy a mover mi cuerpo y voy a empezar a prestar atención a los ruidos que hay alrededor de mí. Quizás el ruido de la computadora, quizás un ave o un animal que suena, o quizás el sonido del aire. A la cuenta de 3 respiraciones, voy a volver al lugar que me encuentro. Primera respiración. Tengo conmigo esas sensaciones de paz y tranquilidad. Mi mente está tranquila, mi cuerpo está relajado. Segunda respiración, movilizo más mi cuerpo. Tercera respiración, abro completamente mis ojos o me incorporo al lugar donde estoy. Puedo continuar respirando suave y despacio. Mientras comienzan a respirar y pues entrar más en contacto, les comparto esto con una palabra clave, fluir. No sé si han escuchado la historia del bambú, pero el bambú demora como 6 años en echar sus raíces. Y puede ser que esperemos y pensamos que el bambú se murió y que no nació, pero a los 6 años comienza a crecer y crece en menos de un mes, puede crecer hasta 20 metros. Si ustedes observan y si no pongan atención, el bambú se puede mover, pero no se quiebra. Y eso nos habla de la flexibilidad. Muchas veces queremos ser robles, pero los robles con el viento se quiebran. Es importante ser fuerte. El bambú es fuerte, pero lo que le da todavía mayor fortaleza es su flexibilidad. Y de ustedes, pues me quiero despedir con esta frase. No puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar las actitudes hacia esas situaciones. Así que bueno, muchísimas gracias y espero de verdad que hayan podido conectar en ese ejercicio tan rápido. Se hace con más tiempo, pero por lo menos para que se lleven una pincelada. Muchas gracias, Marianela, la verdad encantadísimos, la verdad hemos tenido todo un recorrido, sobre todo de identificación del síntoma, que es lo más importante, porque a veces nos enfocamos arriba, pero hay que ver desde abajo. Tenemos algunas preguntas para usted. A los participantes en este momento se va a abrir el lapso de preguntas para que la especialista Marianela pueda responderlas. También se va a habilitar el formulario de registro de asistencia para que ustedes puedan recibir sus certificados. Así que bueno, profesora Marianela, una de las preguntas que tenemos es la siguiente. Si no se trata a tiempo la ansiedad, nos dice Jenier, si no se trata a tiempo la ansiedad, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede conllevar no tratar la ansiedad?
Bueno, mira, desde la experiencia clínica, sí, hay muchos trastornos a veces que tienen una base sumamente ansiosa. Pues en el hospital psiquiátrico sí han habido pacientes internados. Entonces, claro, hay otros elementos, no es solamente la ansiedad, eso sí lo dejo claro. Sin embargo, ¿qué sucede? Que va a requerir medicación. Entonces, sí puede generar incluso depresión y puede dar como la posibilidad a otros cuadros clínicos. Entonces, sí es sumamente importante atenderla porque incluso se pueden confundir hasta con cuadros de somatización. Entonces, son personas policonsultantes y que van mucho a los servicios de salud y entonces después llegan a nosotros para evaluación porque no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y cuando vemos hay un cuadro ansioso y por supuesto como se han ido replegando o tienen muchas dificultades por lo que veíamos de la ventana de tolerancia, entonces entran en cuadros depresivos. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con eso o incluso pueden experimentar ataques de pánico. Entonces es importante el tratamiento. Muchas gracias. Y por ahí va la otra preguntita. Nos dice Sandy, ¿será lo mismo ansiedad y estrés? Y también nos dice Sofía, ¿qué recomienda como mejor tratamiento para controlar la ansiedad? ¿Terapia o medicación? Ok, bueno, vean. Como les decía al inicio, y esto lo aprendí desde el bachillerato de la licenciatura en psicología, ansiedad y estrés son dos cosas diferentes. Recuerden que el estrés es una situación de un evento que sucede y hay una respuesta o una reacción. La ansiedad es yo lo defino así como, para hacerlo más sencillo, como una respuesta anticipada. O sea, mañana vamos a viajar y no podemos dormir porque nos da miedo a dormirnos. Entonces es una respuesta anticipada y por lo general siempre vamos a mantener una visión catastrófica, una visión de túnel, o sea, es blanco, negro, todo va a salir mal. Entonces, ¿qué sucede? Siempre veámoslo así, si no, cuando ustedes comiencen a trabajar con personas ansiosas, presten atención a eso. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido algo y ya incluso tiene un panorama así como negro, tras de que es negro, o sea, y como 20 opciones de lo que va a suceder. Y al final de cuentas, cuando ustedes les trabajan, y al menos pasa como al menos con esta paciente que les decía de oncológica, y cuando ya iba y como lo trabajamos en terapia, iba digamos, a su vida cotidiana, me dice, no, Marianela, o sea, me estaba haciendo una tormenta en un vaso con agua, no pasó nada de lo que pensé, fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? El darse cuenta de eso, solo lo puedo lograr, como les decía, si tomo distancia emocional. Entonces, si tengamos claro como esas dos partes. La ansiedad es una respuesta anticipada, si lo pudiéramos definir como más concretamente, y el estrés, si va a haber una reacción donde me expongo a un evento estresante, llevo una parte de resistencia y después una de agotamiento. Entonces, igual pueden buscar en los manuales de psicología de la salud que los describen bastante bien. ¿Qué recomienda la parte de tratamiento, psicoterapia o el tratamiento medicamentoso? Vean, al estar en el psiquiátrico yo he aprendido una cosa, nosotros tenemos que aprender a trabajar de mano de los psiquiatras. Y para eso también tenemos que comenzar a darle un espacio a nuestra profesión. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos aprender a trabajar interdisciplinariamente. Van a haber situaciones en las que sí, el paciente se puede manejar con la parte terapéutica, pero también recuerden que no solamente tenemos esta parte, sino que puede haber una desregulación neuroquímica y ahí es donde se requiere el tratamiento farmacológico o psiquiátrico. Entonces, si trabajamos de la mano, funciona bien. Lo que le iba a decir también a los que estamos en Zoom, que pueden hacer sus preguntas por Zoom. La profesora Mirta tiene la mano levantada, pero deme un segundito que tengo otras preguntas acá en YouTube y nos señalan, Kathleen, que de qué otra manera ella puede hacer para ayudar a un amigo o a un familiar a combatir la ansiedad, porque ella identifica que tiene familiares y amigos que ha presentado los síntomas que usted nos señaló. ¿Cómo puede hacer ella? ¿De qué manera puede ayudarles? Y después le damos el pase a la profesora Mirta para que haga la pregunta. Ok, esto que nos pregunta ella es sumamente importante porque nosotros podemos detectar que una persona está experimentando eso, pero recuerden que el cambio inicia primero por nosotros. Digamos, muy respetuosamente, uno no se puede acercar y dar recomendaciones y que la persona quizás hacerle hasta la pregunta, ok, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás valorando esto? ¿Por qué? Porque el hecho de ir al proceso psicoterapéutico no es cualquiera que toma la decisión y para que sea de verdad efectivo tiene que haber un compromiso. Entonces,
primero el que tiene que dar el paso es la persona. Nosotros podemos hasta ponerle arbolito de Navidad y luces y todo, pero si la persona no ve que tiene un problema, va a ser muy difícil. Podemos concientizar, podemos psicoeducar, ¿ok? Como manera como de, hey, dése cuenta, pero si la persona no se da cuenta, sí es muy difícil porque, o sea, es como lo vemos con los pacientes psiquiátricos. Yo no tengo un problema, no sé por qué, mi familia está toda angustiada y yo estoy súper bien. Entonces, es algo que tiene que pasar mucho de acá. Pero sí, podría psicoeducar y hablar del tema como para ver si acaso la persona entra en conciencia y busca ayuda. Vamos a darle el paso entonces a la profesora Mirta que pregunte. Bueno, profesora María Elena, la verdad que muy interesante. Y sobre la ventana de tolerancia, generalmente uno trabaja, pero no lo había visualizado tan detallado, ¿no? Pero hay ocasiones en que tenemos pacientes que tienen las dos tendencias. Gritan, hacen, tornan y después se alejan y caen como en una depresión. ¿Qué sugiere usted como tratamiento? Obviamente, lo que usted dijo de ir hacia atrás y visualizar en la persona, digamos, si admira a alguien y cómo esa persona logró solucionar su problema, o en el caso tuyo, si has tenido una situación y cómo la has solucionado, es muy bueno, pero esta persona, digamos, con las dos tendencias a la vez, ¿cuál es la mejor alternativa para usted? Ok, bueno, profesora, vea, al menos a mí me ha tocado, al estar en el psiquiátrico, imagínense, ahí llega de todo. Entonces, van a ver, y yo estuve en pabellón de hombres, entonces trabajar con los hombres es difícil por toda la armadura, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, uno tiene que prestar muchísima atención en qué hace clic con el paciente. O sea, primero hacer un buen vínculo terapéutico y una vez que tengamos ese buen vínculo terapéutico, que puede ser, a veces uno piensa, tengo que hacer muchas sesiones, no, una intervención, pero bien pensada y a partir de una muy buena observación, ustedes pueden hacer el clic de una vez y establecer el enganche. Entonces, en ese enganche, ahí es donde hay que identificar, ok, esa persona le gusta leer, responde muy bien a las metáforas, ok, hasta los refranes, ¿en qué hizo conexión conmigo? Y no sé si ustedes lo observaron, yo soy mucho de utilizar refranes, de trabajar metafóricamente, con muchas imágenes, incluso les traje un cuento, esas son diferentes técnicas, por eso hice como varias cosas diferentes dentro del tiempo que compartimos. Entonces, todos esos son recursos que de acuerdo a la observación que yo haga con el paciente y el nivel educativo que tenga, entonces ahí es donde yo puedo anclar. Inclusive, muchas veces trabajo directamente con la ventana de tolerancia. O sea, la imprimo, se las doy y comenzamos. Y le digo, ¿te identificas con algo de esto? Y donde ya ves esa parte o te suena o te ha pasado. Y eres que gente me ha contado que tal y tal. ¿A vos te ha sucedido? O a veces ni le he dicho, ¿a vos te ha sucedido? Sino que me dice, ese soy yo. Entonces, ok, ¿y qué sentís? Si oscilás entre uno y otro, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Has intentado algo que te haya funcionado antes? A veces identifican cosas que han funcionado, a veces no ha funcionado nada. Yo le digo, dame un ejemplo, es que ay, yo no te conozco, es la primera vez que te estoy viendo, dame un ejemplo. Entonces, donde me dan ese ejemplo, ahí estoy yo, ¿verdad? Con la oreja bien parada para identificar aquello aunque fuera chiquitico, chiquitico, en que le fue bien. Digo, pero mira, de acuerdo a lo que vos me decís o por lo que te escucho decir, tú me dices que pasó esto y esto y esto y al final de cuentas no fue tan grave, lo pudiste manejar. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Lo habías visto desde ahí? Entonces ya comienzo a darle, por eso les decía, le doy vuelta a la tortilla. Entonces va a depender mucho, profesora, de cómo esa persona yo vea que pueda responder más. Yo recomiendo mucho lo que es el trabajo desde la terapia narrativa. Es muy útil. Incluso con personas con bajo nivel académico, desde la parte concreta, nos puede ayudar mucho. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Bueno, pero no podemos seguir con las preguntas. La verdad hemos recibido muchos mensajes felicitándola por el tema, por tocar esta parte emocional y sobre todo cómo poder sobrellevarlo. Y en este momento tenemos a la directora del Departamento Académico de Psicología desde sede Panamá, quien nos va a dar sus palabras de agradecimiento y cierre para esta actividad. Profesora Ailín, el escenario es suyo.
Buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias a la colega Marianela Jiménez. He disfrutado su presentación. Me quedo con algunos puntos muy valiosos que yo sé que tanto a los que somos profesores, a los estudiantes, pues nos van a servir. Le comento que a nivel personal y a nivel profesional, porque aquí yo tomé nota. Me encantó lo de la ventana de la tolerancia, me encantó la analogía que hizo de cuál es la tendencia. Ese pingüinito allí me encantó observarlo, verlo. Y por supuesto, todas esas estrategias que nos ha brindado, que definitivamente aportan a nuestra salud mental, a nuestro bienestar emocional, y más que lo estamos haciendo en una semana muy valiosa para los psicólogos, la conmemoración del Día del Psicólogo. Entonces, también el deseo de felicitar a todos los colegas y estudiantes por tomarse estos espacios tan nutritivos académicamente. Y pues sé que usted es una persona muy ocupada con una agenda bastante fuerte y que haya tomado de su tiempo para que pues estuviera aquí en este espacio. Definitivamente es un agradecimiento total y esperamos que posteriormente nos podamos, ¿verdad?, encontrar nuevamente con la calidad y calidez de profesional que es usted, muy sencillita, muy clara en toda su presentación. Me ha encantado y pues a los organizadores, UDELA Chiriquí, felicidades desde acá. La dirección del Departamento de Psicología de la Universidad Especializada de las Américas. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mari, mil gracias. Con gusto, profe. Hasta luego. Te quiero mucho. Por ahí nos hablamos. Claro, profe, igual. Chao. Feliz día a todos. Un placer. Chao, mami. Bueno.